Muy buenas tardes, amigos. Estamos otra vez, como cada jueves, desde la cuarentena siempre, para dirigirnos a ustedes, ahora para trabajar un poquito con más profundidad esto de los pensamientos. Porque ustedes van a descubrir al final, que es lo que vimos en el jueves pasado, que los pensamientos tienen un peso singular en nuestra conducta, en nuestro estado de ánimo, en nuestras emociones y por supuesto también en nuestras conductas. Entonces, fíjense, los pensamientos van a generar ciertas actitudes, pero sobre todo van a producir ciertos cambios importantes en nuestro cerebro. Por eso es que queremos empezar un poco haciéndoles recordar que este pensamiento del que habíamos hablado el jueves pasado, lo vamos a graficar acá. Si ustedes ven este cuadrito, los neuroconductores que se encuentran en el cerebro, que todos conocemos, son los neuroquímicos de los que siempre les he hablado, están siendo afectados, influidos de alguna manera por los estados de ánimo. Es decir, cuando usted está alegre, cuando usted está triste, cuando usted está depresivo, cuando usted está enojado, va a efectuar una influencia directa en esto que se llaman los neurotransmisores, que son en general reactivos químicos. Y estos reactivos químicos tienen también una afectación del exterior. ¿Recuerda usted? Ya lo habíamos comentado en alguna oportunidad que estos neuroquímicos, como la adrenalina, la noradrenalina, la hormona psicodélica endógena, las dopaminas, etc., todo de lo que ya hemos venido hablando, tiene estas digamos, circunstancias químicas, esta especie de farmacia química que ocurre en nuestro cerebro, tiene una influencia de parte de los órganos de los sentidos y los elementos que vamos trayendo de fuera. Ojo, oído, nariz, boca, tacto, todo eso trae una información y esta información tiene un resultado en los neuroconductores o en los neurotransmisores. Pero estos, como son neuroquímicos, van a producir inmediatamente, se altera, se modifica, se organiza, van a producir a su vez, antes pensábamos que eran solo 54 neurotransmisores, ahora hemos descubierto que hay muchos más y las combinaciones múltiples, por supuesto, los convierten en más todavía. Pero estos neuroconductores van a afectar de manera inmediata sobre el estado de ánimo. Es decir, el estado de ánimo ejerce influencia sobre los neuroquímicos y estos a su vez los realimentan, lo alimentan, contribuyen y le dan la misma orientación que el estado de ánimo les ha dado. ¿Correcto? Muy bien, esto entonces supone, porque estos neuroconductores en la forma en que se organizan, en la forma en que se van a combinar, se van a interconectar, van a producir una profundidad sináptica y por lo tanto una actividad cerebral. A esa actividad cerebral y a esa profundidad sináptica le llamamos pensamiento. Por eso habíamos dicho que el pensamiento es en sí mismo una descarga electroquímica. El jueves pasado hablamos de eso, ¿verdad? Muy bien, entonces, esto que ocurre, que no podría ocurrir porque no existe pensamiento sin cerebro, sin conexión sináptica, sin trabajo neuroquímico, no podría existir. Fíjense, vamos a ir ahora a este cuadro que yo quiero, que es un poco el consolidado, quiero que ustedes observen. Aquí vemos en realidad tres cerebros. El cerebro reptil, que es el cerebro en realidad más antiguo, el cerebro que tiene que ver con el hombre antes de que se convierta en el ser humano que es hoy. Este cerebro reptil, que es el que está relacionado con las pasiones, con la agresividad, con los celos, con la territorialidad. Este en realidad es un cerebro que tiene pues 500 millones de años por lo menos. Y este cerebro va en concordancia con el hombre de Neandertal, con el hombre de las cavernas. Este hombre que era más bien un hombre primario, básico, que tenía básicamente este cerebro reptil, pero con el curso del tiempo, de la evolución, de la historia, la ontogenia también va cambiando. Y este cerebro reptil se convierte finalmente en un cerebro más evolucionado. Aparece el grado importante del cerebro emocional. El factor emocional cumple entonces una función fundamental. Aquí encontramos ¿qué cosa? El sentimiento de protección, encontramos los sentimientos y las emociones y todo eso ocurre en lo que llamamos el tallo cerebral. Este cerebro emocional está un poquito más cercano
porque en la evolución de 500 millones de años hemos pasado a 200 millones de años por lo menos, 200, 250 millones de años. Entonces, fíjense cómo se va modificando el cerebro. ¿Ah? Va modificándose progresivamente en relación con la evolución del ser humano. Pero encontramos luego un cerebro mayor, un cerebro más fino, que está posicionado básicamente en esos 6 milímetros de corteza cerebral que tenemos, le llamamos el cerebro cortical. Y este cerebro cortical es el cerebro del razonamiento, el cerebro de los datos, el cerebro donde ocurre la conciencia. Todo esto que se traduce después de la mente, que se llama darse cuenta, que se llama tomar conocimiento, ser autónomo y tomar decisiones, tiene que ver con este cerebro cortical, que es, por cierto, un cerebro que tiene entre 40 y 50 millones de años de evolución. Fíjate, este cerebro, que tiene más o menos ya 50 millones de años, está más cerquita, es ya el cerebro humano per se, es el cerebro que tiene que ver con el Homo sapiens. ¿Ah? Entonces sí tenemos 3 cerebros que trabajan al mismo tiempo. Este cerebro reptil es el cerebro básico, primario, el que dirige el hambre, el que dirige la pasión, el que dirige los celos, el que dirige la territorialidad, el que hace que ese factor, por ejemplo, que ha caracterizado a muchos hombres, ese factor de caza, el cazador, el que persigue a su presa y la cerca, tiene que ver con este cerebro primario, con este cerebro reptil. Pero fíjense, ya sabemos entonces, el cerebro cortical influye. ¿Dónde ocurre el pensamiento? Ocurre básicamente en ese cerebro, porque tiene que ver con el pensamiento, tiene que ver con el trabajo de todo el cerebro en particular. Este cerebro cortical va a ejercer una influencia sobre el cerebro emocional, y este cerebro emocional va a ejercer definitivamente una influencia sobre el cerebro reptil. Obviamente, no siempre ocurre que el cerebro reptil tiene este trabajo, digamos, pulido, filtrado, acomodado con la intervención del cerebro emocional y con mayor razón del cerebro cortical. No siempre. Por ejemplo, ocurre, ya se lo habíamos comunicado en reuniones anteriores, les habíamos explicado cómo funciona, por ejemplo, la amígdala cerebral, ¿verdad? Pues la amígdala cerebral tiene que ver con este cerebro emocional. Esa amígdala cerebral siente, se emociona, se enoja, tal cual. Por cualquier influencia, por cualquier estímulo, se enoja. Y cuando no recibe filtro, es decir, no tiene un filtro que lo pula, que lo limpie, que lo acomode, que le dé un momentito, espérate, respira, acomódate un poquito, que es la tarea que hace la corteza prefrontal. Estamos hablando de una ubicación ya hacia el cerebro cortical, ¿verdad? Esa corteza prefrontal es la que ejerce influencia sobre el cerebro emocional y le dice, no, un momentito, cálmate, te va a ir peor si sigues por ese camino, ¿verdad? Y con mayor razón les recuerdo que había, por ejemplo, esta singular participación del giro del cíngulo donde se posicionaban, ¿recuerda usted? Donde actuaban las neuronas espejo. Pues esas neuronas espejo tienen que ver con el trabajo superior del cerebro. Entonces ahí el cerebro cortical está haciendo su tarea, esas neuronas espejo son lo que produce empatía, son las neuronas que se preocupan, que tienen sensibilidad. ¿Qué ocurrirá, queridos amigos, entonces con quienes no expresan sensibilidad? Quiere decir que el giro del cíngulo no está trabajando y quiere decir también que las neuronas espejo están alicaídas, están por lo menos poco dinámicas, poco activas, no están trabajando como esperamos y la gente actúa principalmente primero yo, segundo yo, tercero yo, siempre yo, no me importan los demás. ¿Ah? ¿Le parece conocido? Pues ¿a quién estamos refiriéndonos? Primero yo, segundo yo, mis intereses, mis deseos, mis necesidades, primero no me importa nada más. ¿A quién nos estamos refiriendo? ¿Al cerebro cortical? Pues no. ¿Al cerebro emocional? Tampoco, porque no hay sensibilidad ahí. Recuerde, el giro del cíngulo está allí olvidándose de manejar esas importantes neuronas espejo. Entonces, ¿quién está trabajando ahí? ¿Quién está dominando ese cerebro de manera general, predominantemente? ¿Quién gobierna ahí? Pues este cerebro reptil. ¿Cuánta gente que conocemos, queridos amigos, actúan primordialmente con el cerebro? Quiero comer ahorita, no puedo esperar, quiero tener sexo ahorita, no puedo esperar, quiero. ¿Quién?
está gobernando entonces en esas personas? El cerebro reptil, el cerebro primario. Está el cerebro emocional, por lo menos afectado, está el cerebro reptil dominando, gobernando, es más violento, es más agresivo, es más egoísta, es más mezquino, ¿verdad? Y el cerebro cortical, pues no está, ¿verdad? Ocurre muchas veces. ¿A cuántas personas conocemos? Seguimos entonces. Fíjense, en relación con esto hay un dato que yo quiero hacerles notar. Dos datos que he traído que son importantes, que tiene que ver, por ejemplo, el análisis y la creación. Ustedes se acuerdan de varios investigadores, varios como Newton, por ejemplo, como Mendeleev, por ejemplo, como Bohr, por ejemplo, habían descubierto cosas y esos descubrimientos científicos pues fueron encontrados, trabajados, procesados durante el sueño. ¿Ah? ¿Sabía usted? ¿Sabía usted, por ejemplo, que Mendeleev lo creó, esa tabla la construyó en su cerebro durante el sueño? Fíjese usted. Y luego aparece que efectivamente lo convierte en una propuesta científica. Y así han ocurrido con Newton, han ocurrido con muchos. Pues bien, ¿qué ocurre? La mente opera cuando estamos en el sueño. En el metasueño, en el metainconsciente y en el inconsciente, el cerebro sigue operando, la mente sigue trabajando, construye operaciones durante el sueño. Y esas operaciones van a estar referidas, por supuesto, a la sinapsis del sueño, que también ustedes creen que el cerebro empieza a descansar y usted cree que ya entonces el cerebro deja de actuar y por lo tanto no hay sinapsis. No, pues no es así. En realidad, durante esta sinapsis del sueño hay conciencia y hay creación. Hay, por lo tanto, una mente analítica. ¿Ah? Una mente analítica. Entonces, primero tenemos que darnos cuenta que el cerebro sigue trabajando, la mente sigue construyendo, produciendo, creando cuando estamos en el sueño. Entonces usted va a decir, entonces no voy a dormir para darme cuenta. Bueno, pues si no duerme para darse cuenta, ya sabe usted que en realidad no se va a producir, porque esto requiere de ciertas ondas bioeléctricas. ¿Recuerdan las ondas eléctricas de las que hablamos? Las ondas alfa, beta, delta y teta, ¿recuerdan? Pues bien, una de esas que estaba relacionada con el sueño tenía que ver con las ondas teta, ¿recuerdan? Pues bien, estas ondas teta tienen su trabajo perfecto, maravilloso, espléndidamente generoso en creación cuando estamos en proceso de sueño, ¿correcto? Y no hablemos de las ondas gamma, que son ya una vibración eléctrica de mayor magnitud. Este es el primer dato, ¿correcto? El segundo dato es que existe, a lo largo de estos años hemos descubierto, ¿qué cosa? La neuroplasticidad. ¿Le suena? Muy bien, la neuroplasticidad, ¿qué cosa es? Es la capacidad que tiene el cerebro para automodificarse. Así como hemos visto que aquí se ha ido perfeccionando, evolucionando el cerebro, aquí encontramos las ciencias hoy alrededor del uso, las neurociencias, la ingeniería del pensamiento, las teorías cuánticas, van demostrando que el cerebro se automodifica. ¿Qué quiere decir? Que es capaz de adaptarse. Y para adaptarse requiere tal vez de modificar incluso su estructura, su morfología y por lo tanto también su funcionamiento. Cambia de hábitos, establece nuevos patrones. El cerebro al adaptarse requiere de acomodamientos y esos acomodamientos indudablemente pueden dirigirnos hacia cambio de hábitos y a construir nuevos caminos, nuevas rutas, nuevos patrones. Entonces, sin perder de vista estos dos datos que la ciencia y sus descubrimientos nos vienen dando, encontramos que entonces dos conclusiones muy importantes. El pensamiento construye la arquitectura cerebral. ¿Cómo así? Construye la arquitectura cerebral, recoge de afuera, todas las influencias que ya hemos visto acá, recoge de afuera, moldea el cerebro, lo acomoda de acuerdo a esos estímulos y establece nuevas rutas neuronales, establece nuevos caminos neuronales, ¿verdad? Esta es una conclusión. El pensamiento construye la arquitectura cerebral. Pasamos ahora a otro detalle que es más importante y mucho más contundente a la luz de las ciencias y
de las investigaciones. El pensamiento en realidad crea verdades y realidades. ¿Cómo así? Pues muy sencillo. Recuerda cómo le expliqué aquí con los neuroquímicos, ocurre aquí. Conforme a la nueva estructura, modificada, cambiada, conforme a esa nueva estructura, se abren y se usan nuevas rutas, nuevos caminos, y por lo tanto esas nuevas rutas, esos nuevos caminos, ¿qué van a producir? Nuevas conexiones sinápticas. Y estas nuevas conexiones sinápticas se van a reproducir en relación con lo que el pensamiento está ordenando y disponiendo. Entonces, si es una verdad que se ha construido la arquitectura cerebral, es también una verdad que esto va a producir una realidad, porque el cerebro cree. Usted le dice, estoy deprimida, y entonces el cerebro empieza a bombardear con una serie de sustancias neuroquímicas, va a reducir la producción de serotonina, va a reducir la adrenalina y va a cambiar totalmente la neuroquímica de su cerebro, porque tiene que ir en concordancia con lo que usted ha dicho. Y entonces el cerebro le cree, crea realidades, porque cree en lo que usted le está diciendo y no tiene más remedio que aceptar lo que usted le está dando como elementos neuroquímicos a través de esas influencias que vienen a través de los órganos receptores, de los órganos sensoriales, que ya hemos hablado de ellos. Muy bien, entonces ya sabemos que hay dos conclusiones. El pensamiento construye la arquitectura cerebral, el pensamiento crea realidades. ¿Correcto? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense ustedes, acá hay un detalle importante. Ya sabemos que el pensamiento, queridos amigos, entonces no es una hechura que ocurre por magia, ni porque alguien me hizo algo para yo pensar así. En realidad el pensamiento, ¿dónde ocurre? ¿Fuera de nosotros o dentro de nosotros? Ocurre dentro de nosotros, ¿verdad? Si ocurre dentro de nosotros, el pensamiento es algo que está ocurriendo en nuestro cerebro y que ocurre en consecuencia con los estímulos que le hemos venido dando a lo largo de la vida. Ojo, oído, nariz, boca, tacto, todo lo que el medio con el que vivimos le va aportando al pensamiento insumos con el cual vamos a trabajar. Pues bien, un investigador, un científico japonés, Teruyasu Murakami, en Yokohama, en el Researcher, hace una serie de afirmaciones muy importantes en su investigación. ¿Qué hace? ¿Qué dice Teruyasu? Nos habla de una presentación de pensamientos, de formas de pensar en relación con tres grandes grupos, que pueden, después como vamos a observar, se van a ir especificando un poco más y se van a ir digamos, agrupando de una manera distinta. Pero acá Teruyasu nos propone una cosa interesante en relación con estos tres grupos. A uno le llama creativos, que son los grupos donde hay un predominio de la hormona psicodélica endógena, y estos creativos tienen como característica principal la intuición, la creatividad, la capacidad para generar acontecimientos nuevos, y esto tiene que ver con un medio altamente estimulador. Entonces, este grupo de personas cuyo pensamiento es altamente creativo, por cierto, está posicionado en lo que hemos hablado ya acerca de las características del hemisferio derecho, ¿verdad? Hemisferio derecho que se ocupaba de la interpretación, de los conceptos, de la creación, del arte, etc. Estos son los creativos, un primer grupo. Hay un segundo grupo que propone Murakami, y es el destructor. ¿Ah? Este destructor, ¿de dónde se alimenta? De un medio agresivo, se alimenta de grandes producciones de testosterona en el cerebro, se alimenta de grandes producciones de adrenalina en el cerebro, y es el típico cazador. ¿Le parece conocido? Pues esos machistas que tienen celotipia, que persiguen a las mujeres, que son violentos, que son pegadores, están ubicados acá, son destructores. Y tienen, por cierto, una dominancia predominantemente izquierda. El hemisferio izquierdo es el que tiene el control. Son fríos, calculadores. A menudo estas personas con alta cantidad de adrenalina pues son una bomba lista para explotar. Este es el segundo grupo que propone Murakami. Pero hay un tercer grupo. No todos son noticias negativas. Existe un tercer grupo para Murakami, y es el grupo promotor.
Ah, ¿quiénes son? Estas personas destinadas a las buenas relaciones, a las amistades, a las relaciones sociales, a tener amigos, a generar liderazgos y que tienen una predominancia de las endorfinas y las dopaminas en el cerebro. Aquí, por ejemplo, ¿qué observamos? Que no hay una dominancia ni derecha ni izquierda, que hay una concomitancia, que hay un trabajo combinado, que hay un trabajo interactuado, que hay un trabajo de intercambio, de complementación entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. ¿Recuerdan ustedes que hablábamos el jueves pasado de generar pensamientos fuertes? De que no debíamos pasar del pensamiento simple al pensamiento más complejo, al pensamiento más acabado. Pues aquí Teruyasu Murakami nos plantea la posibilidad de encontrar un grupo de personas cuyo pensamiento tiene que ver con el trabajo de ambos hemisferios, que es el grupo promotor, el que siempre está proponiendo cosas, el que siempre tiene alternativas, el que siempre tiene pautas para desarrollar. Entonces encontramos que hay una semejanza tal vez. ¿Usted se va identificando con este o con este? ¿Dónde encuentra a las personas que siempre critican, que siempre están enojadas, que siempre fastidian a los demás, que siempre pelean con la gente, que casi nunca proponen, pero siempre están listos para criticar? ¿Verdad? ¿Dónde estarían estas personas? Aquí, ¿verdad? Predominio de la adrenalina. Entonces, ¿recuerda usted ese refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres? Bueno, lo vamos a modificar un poquito. Dime qué comes y yo te diré qué piensas. Dime qué piensas y sabré cómo actúas. ¿Ah? Muy bien, recogimos entonces la propuesta de Teruyasu, pero les he traído una propuesta más que me parece importante. Vamos a sacar por aquí lo vamos a poner en otro lado para tener espacio en este pizarrón improvisado para trabajar una nueva propuesta que quiero que ustedes recuerden en relación con los pensamientos. Y creo que es importante que lo tomemos en cuenta porque estoy segura que les servirá para que ustedes vayan haciendo sus ejercicios de identificación. Muy bien. A ver, tenemos aquí la teoría de los sombreros para pensar. Teoría de los sombreros para pensar. ¿Cuál es esa teoría y cuáles son esos sombreros? Muy bien, vamos a hablar de los sombreros para pensar. Aquí tenemos el primer sombrero, el sombrero blanco. ¿Cuál es el sombrero blanco? Dice nuestro amigo Edward de Bono. Edward de Bono sostiene que este sombrero para pensar es una forma de pensar, es un estilo de pensar. Pero Edward de Bono habla acerca de esta teoría y ¿qué nos explica? Que las habilidades del pensamiento, ¿ya? Edward de Bono propone 6 formas, 6 estilos, 6 enfoques. Estas habilidades del pensamiento construyen paradigmas, hacen modelos y nos proponen patrones y formas de pensar. Y estos sombreros usan en realidad una óptica, un filtro y por lo tanto también un estilo. Vamos a ver cuáles son esos estilos. Tenemos el blanco, el sombrero blanco. ¿Qué es el sombrero blanco? Los pensamientos más vírgenes, más puros, más naturales, más ingenuos. Están ceñidos estrictamente a los datos. No hacen interpretación. No hacen más que describir. ¿Conoce usted a un tipo de personas? Por ejemplo, he conocido personalidades como las de los autistas o como la de los chicos que están enmarcadas dentro del síndrome de Asperger. Y ustedes se darán cuenta que estas personas por lo general son absolutamente descriptivas, objetivas. Les cuesta trabajo entender interpretaciones o conceptos más, digamos, complejos con mensajes escondidos porque son absolutamente descriptivos, se refieren al dato, al hecho concreto. Los niños son así. Recuerdan que siempre decimos es que los niños son crueles. No son crueles, dicen tal cual. Es decir, el niño no hace interpretación, solo dice, pues mi mamá estaba conversando y se agarraba de la mano con un vecino. Pues ella no lo dice interpretando nada, no está interpretando nada, solo lo está diciendo. Ese es el pensamiento puro.
el pensamiento virgen, el que transmite datos, no interpreta, solo describe. ¿Dónde está posicionado este? Este efecto está posicionado en el hemisferio izquierdo. Es un tipo de pensamiento. Encontramos otro tipo de pensamiento asimismo y tenemos el pensamiento rojo. A ver, el sombrero rojo. El que usa este sombrero rojo. A ver, ¿quiénes son los que usan el sombrero rojo? Son los que son altamente emocionales, intuitivos, que interpretan, que trabajan con el inconsciente, que intuyen, que sospechan, que pueden dejar una inventiva en su cabeza, que pueden hacer conclusiones, que pueden sacar a veces a priori conclusiones. Generalmente estas personas, si no tienen el dato, a menudo lo suponen o se lo inventan. Pero claro, están convencidos de aquello que están inventando. Ojo, si este estaba posicionado en el lado izquierdo, este obviamente está en el lado derecho. Son emocionales, son intuitivos y también, por supuesto, tienen un filtro, que todo lo que miran a través de esta forma de pensar, de este pensamiento. Luego tenemos un tercer sombrero que ustedes van a reconocer inmediatamente, que tiene relación con la otra tesis de Murakami que a mí me interesa mucho subrayar. Es este, el que usa el sombrero negro. ¿Ha escuchado usted alguna vez en alguna reunión, en alguna evaluación de su trabajo? ¿Ha escuchado usted cuando alguien propone un proyecto muy bonito, están exponiéndolo todo, lo explican bien y alguien dice, bueno, haciendo de abogado del diablo, y se pone en la posición contraria y bombardea y petardea el proyecto y dice, ¿qué pasa si pasa esto y se cae la plataforma? ¿Qué pasa si ocurre esto y esos datos ya no sirven? ¿Qué pasa si...? Y generalmente mira exactamente todo en el sentido inverso, todo en el sentido negativo. Pues ese tiene puesto el sombrero negro según Edward de Bono. Esta persona es el que siempre da la contra, es el que siempre es el crítico, es el que siempre es pesimista, es el que siempre es negativo y es el que se encarga de tumbar los proyectos. Porque le ve siempre el lado negativo, siempre está en el lado contrario, siempre está en la vereda de enfrente. No asuma, no empuja el carro en el mismo sentido porque siempre le parece malo. Pues estas personas usan no solo el hemisferio derecho, el hemisferio que usan los dos. Pero en su lado más perverso. Porque usted recordará, todas las personas tenemos una forma de ser, pero tenemos un lado, somos duales, tenemos un lado negativo y un lado positivo. Pues estas personas usarán este sombrero y ambos hemisferios en sus lados más oscuros, más negativos, más pesimistas. ¿Reconoce a las personas que se ubican aquí? ¿Reconoce? Pues bien, hay muchos que usan este pensamiento, que usan este tipo de sombrero y que por lo tanto su manera de pensar a lo largo de su vida será como esta. Tenemos otros pensamientos, otros sombreros. Evelyn Bazán dice, buenas tardes, excelente y gratificante tema y programa. Muy bien, hola, ¿cómo estás, Evelyn? Bienvenida, muchas gracias por estar ahí. Lucho Jiménez dice, buenas tardes, nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Totalmente de acuerdo, así mismo es. Bienvenido, Lucho, gracias por estar ahí. Amelia Alarcón, buenas tardes, Victoria, nuestro cerebro triunfó. Muy bien, así es. Nuestro cerebro está siempre atento a lo que nosotros le damos, lo alimentamos. Ayesha Juliana dice, oh querida Victoria, recién enganchándome, abrazos cariñosos, gracias por tu sabiduría y bondad. Gracias, Juliana, muchos cariños para ti, una persona que trabaja para los demás también, un gran abrazo para ti, que siempre sigas en esa misma batalla. Estamos empujando el carro en el mismo sentido, en el sentido del amor universal, en el sentido de la vida, y en ese mismo sentido juntemos nuestras fuerzas para que éstas sean las más predominantes en el mundo, en el planeta. Viviana Díaz, buenas tardes, Miss. Hola Viviana, cariños, gracias por estar ahí. Gracias por acompañarnos. Muy bien, les decía que tenemos este pensamiento, este sombrero amarillo. El sombrero amarillo, ¿cómo piensa el del sombrero amarillo? Piensa en positivo, acuérdense del amarillo, de la alegría, del sol, ¿no? Piensa en positivo, piensa en proyectos positivos, piensa en acometer, en tomar decisiones, en hacer cosas, construye.
no está pensando en el lado negativo del problema, siempre está pensando en cómo construir, en cómo hacer, en qué más proponer, en qué solución buscarle las cosas. Siempre está buscando cómo alimentar ese cerebro de la manera más profundamente prospectiva, proyectista, positiva, propositiva, absolutamente amorosa con el universo. Es una persona, esta persona que usa el pensamiento, que usa este sombrero amarillo, siempre está diciendo cómo solucionar. No se enfoca en el problema y no le da vueltas rumiando el problema 1, 2, 3 días, 4 días, 5 días, un mes. Ese tipo de persona, por ejemplo, que pelea con su esposo por algo que ocurrió el día lunes, ¿verdad? Y ya está. El lunes, al final de la noche, bueno, lo conversaron, medio lo resolvieron, ya se quedó, se supone, zanjado. Pero el martes, la señora vuelve a mencionarlo. El miércoles, que R lo vuelve a mencionar. El jueves lo vuelve a mencionar. El miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y el siguiente día, y cada vez que vuelvan a discutir, ella saca a relucir ese problema. ¿Será una persona que está pensando en positivo y que por lo tanto siempre piensa en la solución? ¿O cómo será? ¿En qué sombrero es el que usa esa persona? ¿Será el amarillo? Pues no. ¿Será el rojo? No, tampoco. ¿Será el blanco? Menos. ¿Dónde está posicionada esta persona? En el sombrero negro, ¿cierto? Porque siempre le ve el lado negativo de las cosas. Casi nunca encuentra el lado positivo de las cosas. Siempre está buscando qué hace el otro para criticarlo. Y no se olvida. Dice, de dientes para afuera, ya perdoné, ya lo olvidé. No, peor, he escuchado personas que dicen así. No, yo ya lo perdoné porque Dios dice que uno tiene que perdonar. Pero en realidad no me puedo olvidar, tengo que tomar mi tiempo para olvidar. ¿Verdad? Y hay otros que dicen, bueno, yo ya me olvidé, ya no lo tomo en cuenta, ya me olvidé. Pero perdonar me cuesta trabajo, la verdad es que perdone Dios porque yo no puedo. ¿Ha escuchado? Muy bien. Pues estas personas no interpretan, no trabajan con el inconsciente, no son de pensamiento virgen, no tienen el sombrero blanco, casi siempre usan este sombrero, el negro. Entonces, este sombrero amarillo se distingue de los demás porque es el sombrero que siempre está cantarino, que siempre está sonriente, que siempre tiene ganas de cantar, que siempre tiene ganas de proponer cosas nuevas, que siempre tiene ganas de volver a intentar nuevas cosas, nuevas fórmulas, nuevos proyectos, siempre una y otra vez se levanta, la golpean, se cae, pues al día siguiente está buscando cómo volver a levantarse y qué otro negocio empezar. ¿Ah? ¿Le parece conocido? ¿Encuentra usted a alguien que esté relacionado con esto? Pues es muy claro. La gente que busca soluciones usa este sombrero. La gente que solo busca criticar usa este sombrero. ¿Correcto? Nos faltan dos. Vamos a ver. Tenemos aquí un sombrero muy importante. El verde. ¿A qué se dedica el verde? Fíjense lo importante que es el verde. El verde tiene que ver con la fertilidad, con la creatividad, con la innovación, tiene que ver con el movimiento, con el cambio, con la aceptación de que hay cosas que tienen que cambiar. Este pensamiento que nos propone Edward de Bono y lo clasifica en el uso de este sombrero verde, tiene que ver con amplias creatividades, posibilidades para el cambio, con amplias fuerzas y potencias para poderse renovar, autorrenovar, cambiar, modificar patrones. Las personas que no sufren con el cambio, que no son rígidas, que aceptan cambiar, que se dan cuenta que es necesario cambiar para seguir avanzando. Las personas que hacen que su vida sea una permanente oportunidad para cambiar en positivo, perfeccionarse, cambiar en aprendizajes, mejorar modelos, metodologías, insertar estrategias. Estas personas que están siempre sembrando, que son capaces de dar porque no tienen miedo de quedarse sin ello, que pueden compartir porque no tienen miedo ni mezquindad porque saben que ellos comparten ahora 4 y mañana van a recibir 8. Estas personas que siempre están propendientes al cambio, que están listas para producir cambios, listas para aceptar con benevolencia, con agrado, también las modificaciones que el mundo les puede dar, no sufren porque no son rígidos, no se oponen al cambio. Por ejemplo, hay empresas que tienen ciertas formas de trabajar. Alguna vez
yo encontré a una persona en una empresa a la que llegué a trabajar cuando estaba todavía muy jovencita, y recuerdo que yo le dije, bueno, yo me presenté como estudiante de psicología, en ese tiempo era estudiante de psicología, creo que estaba en el 4º ciclo, no tenía mucho aprendizaje aún, pero estaba intentando, estaba haciendo mi batalla. Y le dije, bueno, yo puedo colaborarle, porque ese era un colegio, y le dije, bueno, yo puedo colaborar en el sentido de que puedo colaborar en implementar modelos para hacer que los chicos tengan mejor memoria, para hacer que presenten mejores resultados, puedo apuntalar en algunas reglas para que tengan mejores conductas. ¿Y saben ustedes qué pasó? Pues esa persona me dijo de plano así, me dijo, ¿sabes? Bueno, sí, estudio psicología, pero te diré muy bien. Te diré con toda claridad, mi experiencia con los psicólogos nunca me ha sido útil. No me sirven los psicólogos. Bueno, me quedé callada por un momento porque yo dije, ¿ahora qué le digo? Porque estaba intentando buscar trabajo. Entonces, ¿y ahora qué le digo? Bueno, le digo, ¿sabe qué? Entonces sí, seguramente que los psicólogos que usted ha conocido no le han sido útiles, pero yo estoy segura que si podemos insertar pequeños cambios en las formas de manejar las conductas, en ciertas reglas, en controlar de una manera más equilibrada, más armónica, más respetuosa las conductas de los profesores y también de las alumnas, creo que bien podríamos conseguir mejores resultados, ¿no le parece a usted? Claro, porque siempre pues, las personas son diferentes, los jóvenes son distintos a los adultos. Y bueno, le solté un rollo que tenía que ver con mi edad, con mi manera de interpretar. Pues con él no, porque él era de otra generación, él era por lo menos 30 años mayor que yo. Entonces me dijo, mira, a mí los cambios no me gustan mucho, la verdad. Este sistema de cosas que yo he manejado me ha funcionado siempre muy bien. Y yo no creo que tenga por qué cambiarlo. Entonces en ese momento me quedé sin respuesta, me quedé pensando y dije, me pareció razonable ese momento, me pareció, bueno, si le ha ido bien, ¿por qué tendría que cambiar? Dije yo, pero lo cierto es que yo conocía de por lo menos algunos detalles que no eran tan buenos en ese colegio y que yo creía que era bueno el intento de cambiar para que estas cosas también mejoren en resultados. Lo cierto es que me quedé callada, pero les cuento el final. Al final, después de toda una conversación muy larga de como 3 horas, el caballero me dijo, sí, bueno, está bien, yo creo que tienes algunas ideas interesantes, bueno, vamos a ver cómo nos va, pero no vas a trabajar en ese rubro que tú me dices en psicología, porque eso no me sirve. Vas a trabajar en coordinación académica y quiero que me apoyes con los procesos de control del rendimiento, y bueno, me soltó una serie de propósitos. Entonces, empezamos a trabajar y yo cada oportunidad que tenía, frente a este problema, yo le proponía una salida y le decía, mire usted, ¿qué le parece si yo le propongo esto? Y entonces me dijo, bueno, me parece interesante, a ver, inténtalo, a ver cómo te sale. Entonces lo intentaba, me funcionaba bien y le decía, mire, funcionó bien, así es como me salió hoy, qué bien. Bueno, y así progresivamente, cada cierto tiempo le proponía algunos pequeños ajustes, algunos pequeños cambios. Él me los aceptaba de buen grado y resultaba que los resultados eran pues eficientes y los cambios se iban notando. Entonces, ¿qué podemos notar? Fíjense ustedes, la primera respuesta del caballero fue que no, a mí no me gustan los cambios porque yo he manejado siempre las cosas así y me han funcionado muy bien, ¿por qué tendría que cambiarlas? La experiencia, los hechos, nos dijeron que los cambios eran necesarios, que siempre son necesarios, porque usted me puede decir que hay algo en el universo que esté estático y no cambie y no se mueva. ¿Existe algo que no se mueva? ¿Existe? Pues no. Usted sabe perfectamente que nada en el universo está estático. Todo está en perfecto movimiento. Y ese no es un movimiento tampoco casual, no es un movimiento al azar. Es un movimiento aleatorio que tiene que ver con las dinámicas que ocurren alrededor de este planeta. Todo está concatenado. La influencia, hay una interinfluencia entre los elementos que convivimos en el planeta. Todo tiene una relación. Ahora más que nunca, queridos amigos, nos damos cuenta que todo tiene una relación, ¿cierto? El clima, la forma en que tratamos la tierra, el alimento que le echamos a nuestras tierras, los pesticidas que han dañado gravemente los productos de nuestra querida Pachamama, todo tiene una relación, ¿cierto? Lo que ocurre adentro
es porque lo que ocurre afuera influye sobre lo que ocurre en nuestro interior. Y al mismo tiempo, si cambiamos lo de adentro, lo de fuera, en nuestra acción, en nuestra interacción con el medio, también va cambiando. Entonces, fíjense, a veces, porque tenemos miedo al cambio, porque tenemos miedo a enfrentar las circunstancias difíciles de la vida, porque nos negamos a cambiar. ¿Por qué? Porque a menudo decimos, ¿y si no me sale bien? ¿Y si me sale mal? ¿Y si sufro? ¿Y si pierdo plata? ¿Y si pierdo mi casa? ¿Y si se burlan de mí? ¿Y si? Entonces mejor no hago nada, ¿verdad? ¿Qué me obliga a mantenerme en mi situación de confort? Es el miedo, ¿verdad? El miedo siempre nos estanca, nos ancla al pasado, nos ancla y no nos deja movernos. Por lo tanto, el miedo ¿es concordante con la vida o es concordante con la muerte? Si hay inacción, si hay estancamiento, ¿hay vida o hay muerte? El miedo, entonces, el miedo no construye. En realidad, ¿qué hace el miedo? El miedo, fíjense, aquí hay un panel que yo puse al comenzar las sesiones de cuarentena. El miedo divide, el amor une. El amor mira el todo. El miedo solamente mira lo que pasa dentro de mí. Es egoísta, es mezquino. Solo mira al individuo y no mira al conjunto de la humanidad. Este es un momento, querido amigo, para vencer el miedo. Es un momento para enfrentar al miedo. Enfrentarlo con miedo, pero derrotarlo en la magnificencia magnífica, impresionantemente maravillosa de nuestro cerebro. Y esto es importante, fíjense, aquí tenemos un último sombrero que nos propone Edward de Bono, que yo los quiero retar a usarlos. Este es el azul, el sombrero azul. ¿De qué nos habla este sombrero azul? Nos habla de control. Control, dirección, organización, estabilidad, equilibrio. Nos habla del uso de la ciencia, nos habla del uso de herramientas que metodológicamente tengan rigurosidad, nos hablan del dato, nos hablan de respuestas objetivas, contundentes, irrefutables. De eso nos habla este sombrero. La persona que usa este sombrero es una persona que se ciña a la ciencia, es una persona que responde a los datos que la ciencia nos ofrece, que respeta a la investigación científica y la emplea para su vida. Este sombrero, por lo tanto, tiene una tendencia, y esta tendencia es a usar el trabajo de ambos hemisferios con una ligera tendencia hacia el hemisferio izquierdo, mientras que el sombrero amarillo usa ambos hemisferios, pero con una tendencia al hemisferio los dos hemisferios de manera integral van trabajando, porque este es el sombrero que tiene proyecciones, que tiene propuestas, que tiene soluciones. Entonces aquí ambos hemisferios van trabajando de manera paralela. En cambio, por ejemplo, el que usa el sombrero negro es el lado más oscuro de los dos hemisferios. El verde tiene la predominancia del cerebro del hemisferio derecho, ambos también, pero con una tendencia al hemisferio derecho. Aquí al revés, ambos, pero con una tendencia al hemisferio izquierdo. Fíjense entonces, todos estos, ¿alguien? Juana Rojas, doctora, buenas tardes, gracias por sus enseñanzas. Muchas gracias, Juanita, un abrazo, gracias por estar ahí acompañándonos. Dina Paniura, linda su enseñanza, maestra. Gracias, Dina, un abrazo para ti, gracias por estar ahí. David Barrio Nuevo, somos más los que sumamos, los que empujamos hacia adelante. Muy bien, eso es, empujemos el carro hacia adelante, somos más, por cierto. Patricia Janet dice, buenas tardes, interesante tema, gracias Victoria por instruirnos, saludos desde Argentina. Gracias, muchas gracias, saludos para Argentina, fuerza, resiliente, empecemos a caminar juntos y hagamos las cosas bien, siempre que pensemos bien, lo lograremos. Lucho Jiménez dice, la vida es una aventura que podemos hacer que sea maravillosa. Ciertamente, la vida es aquello que sembramos en ella y depende de los colores que le pongamos. Si le ponemos un jardín de flores con todos los colores, estoy segura que la vida será maravillosa.
Susi Kiko dice gracias por compartir, bendiciones. Gracias, para ti también, un abrazo muy grande, gracias por estar ahí. Muy bien, entonces Edward de Mono nos ha planteado ahora una alternativa para ubicarnos, ¿verdad? ¿Es difícil ponernos en el pensamiento del sombrero blanco? No. ¿Es difícil ponernos en el pensamiento del sombrero rojo? A menudo seguro que algunas veces lo hemos usado, ¿verdad? ¿Es difícil ponernos en el pensamiento de aquel que usa el sombrero negro? No, es lo más fácil. Criticar es muy fácil, ¿cierto? Criticar malamente. Ah, claro, pero usted me va a decir, no, es que bueno, una crítica constructiva. Pues yo le digo algo. Si usted expresa las críticas, porque usted puede criticar, ¿no? Usted puede tener una idea crítica en su cabeza. Pero si usted expresa las críticas, mi estimada amiga, si usted las expresa, no es constructivo. No usen, por favor, esa frase, perdone, jefe, quiero hacer una crítica constructiva, porque nada que usted verbalice en ese sentido será constructivo. Nada. ¿Me oyó? Cuando usted expresa la crítica, esta deja de ser constructiva. Que usted piense y critique algo que está ocurriendo y que le merezca una opinión diferente, pues usted no lo ha dicho, no lo ha verbalizado, por lo tanto no está destruyendo nada, pero está abonando en su pensamiento de manera negativa. Está abonando en su pensamiento de manera negativa. Entonces, ¿le conviene a usted estar rumiando críticas y una y otra vez? Usted decide. Usted decide. Sin embargo, si encontramos, por ejemplo, el uso del sombrero amarillo que nos está diciendo, bueno, este problema es así, ¿qué tengo que hacer? Bueno, para solucionar voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y está usted buscando soluciones. Este pensamiento del que usa el sombrero amarillo estará en concordancia con el universo. ¿El universo está hecho para la vida o está hecho para la muerte? ¿Qué piensa usted? ¿Está hecho para la vida o está hecho para la muerte? Pues está hecho para la vida. Si no, no estaríamos, no existiéramos, ¿verdad? Está hecho para la vida. Si usted va en concordancia a la vida, el universo lo disfrutará y ayudará en ese sentido, ¿cierto? Todo está hecho para la vida de una manera o de otra para todos los seres vivos que ocurren en la Tierra y que interactúan en la Tierra y que convivimos en la Tierra. Entonces, es importante la participación, por ejemplo, del sombrero verde. El sombrero verde, que es el que nos da la capacidad para mirar que somos capaces de producir nuevas cosas, capaces de generar nuevas semillas, capaces de producir, capaces de aportar con pequeñas ideas, con pequeños cambios. Este proceso de crecimiento permanente es un crecimiento en sentido positivo porque impide que nosotros nos mantengamos estáticos y nos permiten crecer. Este pensamiento del que usa el sombrero verde es el pensamiento productor per se. Es el pensamiento del que está generando proyectos, del que está proponiendo cosas, del que no le teme al cambio, del que está dispuesto a cambiar. Es más, aquel que trabaja para el cambio, que está aportando para el cambio, ese es el que usa el sombrero verde. Pero, ¿qué ocurriría si, por ejemplo, nada de lo que ocurre tiene control? Que todo fluye por la naturaleza de la casualidad y no ejerce alguien un control, una organización, una jerarquización, un movimiento, un equilibrio. Entonces se perdería este sombrero azul. Y este sombrero azul, si usted se ha dado cuenta, permite la interacción de ambos hemisferios. Si usted se da cuenta de un detalle aquí, estamos corroborando la tesis, por ejemplo, de la que hablaba, que tú tenías un predominio del hemisferio izquierdo, tú tenías un predominio del hemisferio derecho, y así eres, ¿qué vamos a hacer? Pues está siendo derrotada por estas tesis, ¿verdad? Porque hay una concordancia entre los neurotransmisores que producen nuestro cerebro y entre lo que va ocurriendo como predominancia morfológica en el funcionamiento de nuestro cerebro. ¿Qué estamos descubriendo? Que el pensamiento fuerte, que el pensamiento complejo, que es el pensamiento más acabado, es el que tiene la participación de ambos hemisferios. Por cierto, es el más fuerte. ¿Puede ser fuerte en el sentido negativo? Sí, pues. O puede ser fuerte en el sentido positivo, que es el que todos tenemos que propender.
en el estado de cosas en las que vivimos actualmente, ¿qué es lo que nos conviene, querido amigo? ¿Qué es lo que nos conviene a todos los seres humanos que habitamos el planeta? Nos conviene rabiar, renegar, enfurruñarnos, levantarnos renegando contra el presidente, los ministros desgraciados y todos los demás, y todos que nos han engañado, que hay muchos muertos, ¿por qué no nos dicen que hay 5.000 muertos en vez de decirnos que hay 500, etcétera? No me quiero referir a los datos. Pero, ¿en qué cambiaría eso las cosas? ¿Cambiaría fácticamente las cosas? ¿Alteraría la ocurrencia de los hechos? Claro, quizás. A ver, intentemos en una hipótesis. Probablemente puede cambiar nuestra opinión respecto a si decido quedarme aceptando la cuarentena o no aceptarla, ¿verdad? Ah, si me doy cuenta que hay muchos muertos, entonces me quedo porque no vaya a ser que me muera. ¿Solo eso necesitamos para aceptar, obedecer reglas? ¿Y dónde quedaría la conciencia? Esa conciencia de la que hablamos, que ocurre gracias a los neuroconductores cuando hay profundidad sináptica, esa conciencia de la que hablamos cuando en verdad estamos hablando de todas las técnicas que pudieran concentrarnos, porque esto que construye la mente, esto que trabaja la psique, esto que habita en nuestro cerebro, y la conciencia es la habilidad más alta del pensamiento. La conciencia es una habilidad más alta del pensamiento, es una de las habilidades más altas. Entonces, si nosotros no actuamos con conciencia, no estamos actuando con el cerebro completo. ¿Recuerdan ustedes el panel que les mostré acerca a ver, acá está. ¿Recuerdan ustedes este? Si estamos hablando del cerebro cortical, estamos hablando del cerebro emocional, estamos hablando del cerebro reptil. ¿Qué pasaría si yo solamente actúo en función de lo que quiero? Mi hambre, mi comida, mis cosas, mi familia, nada me importa. Entonces solamente, probablemente estaríamos reduciéndonos a hacerle caso a nuestro cerebro reptil. Si nos esmeramos en quizás trabajar con nuestro cerebro de manera integral, sintiéramos la presencia y el lenguaje de nuestro cerebro emocional, nos esforzamos por atender el mandato, la comunicación de nuestro cerebro cortical a eso que le llamamos conciencia, porque allí es donde se construye la conciencia. Probablemente entonces tomaremos decisiones diferentes a lo que solo nuestros intestinos nos dicen. Quizás, sí. José Luis Pérez dice, la vida se hace más fácil con gente como ustedes. Saludos desde España. Gracias, José Luis, un abrazo muy grande, saludos para España, fuerza resiliente, por favor, no hay que bajar la guardia, hay que pensar positivamente y estoy segura que ese sistema inmunitario va a responder, porque nuestro sistema inmune obedece a un diseño. Ese diseño, mi querido José Luis, es perfecto. Y si nosotros estamos convencidos de que es perfecto, lo único que tenemos que hacer es usar en su más alta y magnífica perfección. Use su cerebro para pensar positivamente y entonces las dopaminas, las endorfinas, las serotoninas habitarán en su cerebro y estoy segura que todo podrá ser resuelto. ¡Fuerza, España! Carlos Noriega, Charlie, a vencer el miedo e identificar bien nuestro sombrero para pensar. Felicitaciones, muy buen programa. Muy bien, gracias mi querido amigo Carlos Noriega. Estamos de acuerdo en que estos sombreros para pensar que nos propone Edgar de Bono nos plantea un reto, el reto de identificarnos. Grimaldo Oruro dice, excelente exposición, gracias. Muchas gracias doctor, estamos completamente de acuerdo y estamos juntos en esta tarea. Todos los que pensamos positivamente estamos usando el sombrero positivo, usamos el sombrero blanco a veces, usamos por supuesto el sombrero verde a veces, usamos el sombrero rojo también a veces, pero no debemos emplear el sombrero negro, solo salvo para jugar un poco con nuestra capacidad para posicionarnos, solo salvo para pensar un poco en la posibilidad que usamos y que perfectamente podemos dirigir. No olvide usted que el cerebro azul nos permite direccionar, dirigir, gobernar con autonomía. Entonces es tan importante ejercitar los pensamientos a través del uso de estos sombreros.
Les he traído la posibilidad de que usted pueda identificarse ahí, en la soledad de su espacio personal, íntimo, en su hogar. Identifíquese, autodescúbrase, siéntase y dese la oportunidad de ser diferente a partir del minuto siguiente. Dese la oportunidad de generar cambios. Recuerde que su cerebro le obedece a usted, que esos neuroquímicos ocurren en su cerebro y que estos alimentan al estado de ánimo y este a su vez alimenta a los neuroquímicos. Entonces todo regresa a usted. Cierto, hay una circunstancia difícil en el Perú en este momento, en el mundo existe una circunstancia difícil, pero la circunstancia difícil no nos va a derrotar. Somos miles de millones de humanos en el mundo que queremos vivir y queremos vivir para crear, para producir cosas buenas, para ser más importantes, para ser mejores, para producir el amor, no para generar divisiones. Entonces, las divisiones, claro, ciertamente, usted me dirá, no, pero no nos vamos a juntar con los malos. Pues no, los malos tienen sus propias rutas, sus propios caminos, porque el universo tan maravillosamente perfecto establece rutas absolutamente bien establecidas, diseñadas. Existen caminos, rutas donde los buenos, es decir, entre comillas, los que pensamos positivamente, indefectiblemente discurrimos por ahí. Los malos tienen sus propios recursos, sus propios lenguajes, su propia comunicación y sus propias cavernas. Nosotros tenemos la luz del universo, tenemos el brillo de la creación, tenemos la magnificidad del cambio, de la dinámica que existe en la vida y estamos convencidos de que la vida vale la pena conquistarla cada segundo. Entonces estamos convencidos de que todo cambio es bueno, de que toda modificación en nuestra conducta entraña una nueva posibilidad, un nuevo crecimiento y una nueva conquista. Atrévase a conquistar esas nuevas rutas para su vida. Atrévase a proponer desde lo mejor de su inteligencia, que estoy segura que usted la tiene, desde lo mejor de su conocimiento, que estoy seguro que usted lo habrá captado y habrá guardado en su cerebro maravillosamente perfecto. Recurra a él para que ese pensamiento le sea propicio, le sea aliado y le sea un gran compañero. Estoy segura de que esta recreación por algunos estilos de pensamiento nos van a servir a partir de ahora. Con todo el amor del mundo les envío un abrazo muy grande, pero antes de cerrar, queridos amigos, no se olviden de acompañarnos todos los jueves a partir de las 5:30. Entramos, ¿ha visto usted el debate sobre educación? Pues bien, hablemos de educación el próximo jueves y vamos a derrotar muchos mitos. Esté atento para que usted sepa cuál es la verdad que se ha venido ocultando por mucho tiempo y que es necesario descubrirla. Hablemos de educación el próximo jueves. Sin miedo, sin tapujos y por supuesto sin temores. El jueves próximo estaremos hablando de educación, pero no se olvide que mañana, pasado, estaremos posteando nuevos tips para fortalecer nuestro sistema inmunitario. Recuerde que nuestra fuerza es nuestra fortaleza y en ella se encuentran también nuestros mejores pensamientos. Les deseo un fin de semana estable, armonioso, pero sobre todo saludable para usted y para cada uno de los que habitan el universo y que están escuchándome en este momento. Estamos juntos en esto. ¡Fuerza, Perú!